Utiliza técnicas de autoayuda cuando te invada la desesperación. Todos hemos experimentado periodos de crisis e incertidumbre en un momento u otro de nuestras vidas. La reacción más común de la psique humana ante las dificultades es rendirse, aislarse y caer en la apatía. Si algo no funciona durante mucho tiempo, empezamos a convencernos de que no lo necesitamos, de que es imposible y de que no lo merecemos. Comenzamos a creer en las palabras de otra persona cuando nos rechaza. Adoptamos todas estas creencias negativas, negándonos así el crecimiento y obstaculizando todas nuestras posibilidades. Durante esos periodos, parece que no podemos hacer frente a todo lo que se nos acumula, asumiendo falsamente que no merece la pena intentarlo. A menudo nuestra depresión afecta a nuestras relaciones con seres queridos. Las peleas, a su vez, nos conducen a una sensación aún más profunda de soledad y rechazo. La ansiedad crece como una bola de nieve, y pensamos que nada irá nunca bien. Tenemos que aprender a ayudarnos a nosotros mismos en momentos tan difíciles. Para ello debemos elaborar nuestra propia lista de mecanismos auxiliares. Puede incluir aficiones, socializar con amigos, hacer ejercicio, actividades creativas, voluntariado, pasar tiempo en la naturaleza o cualquier otra cosa que nos reconforte. Los métodos de autoayuda que nos resultan eficaces son como una caja mágica que podemos abrir cuando nos ahogamos en la desesperación. Paso a paso, herramienta a herramienta, recordaremos que somos fuertes, inteligentes, amables y que hay belleza en nosotros. Mediante acciones pequeñas y directas, nos recordaremos a nosotros mismos que el mundo es excelente y está lleno de oportunidades que podemos aprovechar. Enfócate si quieres llenar tu caja mágica con los métodos de autoayuda que Michelle Obama aprendió de su extraordinaria experiencia de vida y descubrir cómo aplicarlos a tu propia vida. Utiliza tu esfera de influencia para recuperar tu sensación de control. Durante la Segunda Guerra Mundial, Albert Camus escribió que, antes de ceder a la desesperación, deberíamos comprobar si hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance. El escritor insistía en que cada uno de nosotros tiene una esfera de influencia, aunque sea minúscula. Cuidar de nuestra familia o practicar nuestro oficio, a pesar de todos los obstáculos. Cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse y nos sentimos impotentes, tenemos que centrarnos en lo que podemos hacer ahora. Hoy en día estamos acostumbrados a pensar a lo grande, a abarcar mentalmente los acontecimientos mundiales y a preocuparnos por el futuro. Este hábito nos sume en un sentimiento de incertidumbre y falta de sentido aterradores. La mejor manera de ayudarnos a nosotros mismos es cambiar nuestro enfoque hacia lo que está bajo nuestro control. Cuando empezó la pandemia en 2020, todos sentimos que las circunstancias externas limitaban gravemente nuestras vidas. Nos privaban de elección y rompían nuestros planes. Un virus global era una cuestión demasiado grande que se escapaba de nuestra influencia. Muchos se volcaron en ayudar a los demás para recuperar la sensación de control sobre sus vidas. Michelle Obama utilizó dos formas de reconfortarse. Empezó a tejer y a leer cuentos de hadas a los niños en un programa de televisión. Estas sencillas acciones le dieron un sentido de responsabilidad, fuerza e importancia. Cuando tejemos, nuestras manos están ocupadas. Independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor, siguen haciendo incesantemente su trabajo. Repiten movimientos sencillos, que sabemos que conducirán a resultados visibles. Tejer es una herramienta que nos da una sensación de previsibilidad y expectativas razonables. Aunque no podamos controlarlo todo en nuestra vida, podemos controlar las agujas de tejer y el hilo. Otros tipos de manualidades y aficiones pueden tener un efecto similar. La clave está en encontrar la que mejor nos funcione individualmente. El segundo método de autoayuda empleado por la ex primera dama consistía en ayudar en lo que se pueda a los demás. Durante la cuarentena, muchos niños se encontraron aburridos y atrapados en casa, ya que los adultos no solían tener tiempo ni energía suficientes para mantenerlos ocupados con cosas útiles durante todo el día. Como madre, Michelle comprende lo difícil y estresante que puede ser. Por ello, utilizó su esfera de influencia. Se comunicó con niños de todo el país leyéndoles cuentos de hadas. Cuando ayudamos a los demás, mostramos empatía, lo que nos hace sentir mejor con nosotros mismos. Nada alimenta tanto el alma humana como la bondad y la gratitud. Tienes derecho a estar cansado y a descansar. Desde la infancia, los educadores nos enseñan lo importante que es ser amables con los demás, apreciar y notar los esfuerzos y el trabajo duro de nuestros seres queridos.
darles las gracias y ofrecerles ayuda. Sin embargo, solo unos pocos nos damos cuenta de la necesidad de ser amables, considerados y agradecidos con nosotros mismos. Peor aún, la mayoría de la gente confunde esta actitud con egoísmo y narcisismo. Parece que quejarse es injusto porque siempre hay gente que está peor, y evitamos admitir que estamos cansados, pensando que hay quien trabaja más que nosotros. A menudo terminamos una expresión de lástima hacia nosotros mismos con una broma, una risita y un comentario de que, en general, no todo es tan estresante. La sensación de que no tenemos derecho a estar cansados nos lleva a la culpa y la vergüenza. Estas emociones son destructivas y debemos deshacernos de ellas lo antes posible. Nunca te compares con los demás, pues ello devalúa tus experiencias. Lo duras que te parezcan a ti es su única medida. En la vida adulta debemos aprender a tratarnos a nosotros mismos como a amigos íntimos o seres queridos, con comprensión y amabilidad. A menudo se trata simplemente de permitirnos un descanso y relajarnos. Cada uno de nosotros tiene días en los que hasta ducharse parece demasiado difícil. Debemos darnos a nosotros mismos la ayuda y el apoyo que necesitamos en momentos así. No te reprendas por ser débil. En lugar de eso, date un día libre. Pásalo en la cama, duerme lo suficiente, llora, ve una película o lee un libro de poesía y come tu comida favorita. Sea lo que te deprime, permítete experimentar esos sentimientos. Por pequeña que parezca tu pérdida, permítete llorarla para evitar llevar una carga. Con el tiempo, los sentimientos negativos pasarán y te sentirás mejor. Saldrás de la cama y volverás a la vida. Todos somos humanos, e incluso los más fuertes tienen derecho a la empatía, a momentos de debilidad y a descansar. ¿Sabías que, en psicología, existe el concepto de trabajo de duelo? Hace referencia al proceso de curación que se inicia automáticamente en cuanto dejamos de evitar los sentimientos negativos y reconocemos su presencia. Cuanto más tiempo ignoramos y subestimamos nuestras experiencias, más daño nos hacen. El miedo es una oportunidad, no un límite. Ser consciente de tus sentimientos negativos significa controlarlos en lugar de dejar que gobiernen tu vida. Es imposible evitar las emociones negativas, pero puedes utilizarlas como combustible para el crecimiento personal. Veamos esta idea con más detalle usando el ejemplo del miedo. Todo el mundo tiene miedo de algo, y esto es absolutamente normal, porque es un mecanismo primario de una psique sana. El miedo y la ansiedad nos advierten de un peligro potencial, y evitan que corramos riesgos innecesarios. Sin embargo, la cuestión es que no siempre hay un peligro real detrás de la ansiedad. A menudo, hay algo más. Por ejemplo, miedo a lo nuevo y desconocido, a la incertidumbre, al rechazo o a la vergüenza. Debido a estos temores infundados, no solicitamos plaza en la universidad de nuestros sueños, o no damos el primer paso para conocer a la persona que nos gusta. En estos casos, el miedo nos impide conseguir lo que queremos. Actúa como un freno, obligándonos a permanecer en nuestra zona de confort, aunque no nos sintamos cómodos allí. Y eso significa que tenemos que superarlo. Aprender a tener una relación cómoda con el miedo significa reconocerlo y tenerlo en cuenta, pero, aún así, hacer lo que tenemos que hacer. En primer lugar, es necesario comprender todos los riesgos. Pregúntate a ti mismo, ¿es realmente peligroso? ¿Qué perderé si no lo intento? ¿Puedo soportarlo? Los psicólogos también recomiendan este truco. Imagina el escenario más catastrófico para el desarrollo de los acontecimientos y piensa cómo puedes resolverlo paso a paso. En el peor de los casos, aunque no todo salga como te gustaría, obtendrás una experiencia inestimable. Te darás cuenta de tu fuerza, profundizarás en tus conocimientos y habilidades, y te respetarás por tu intento. Lo más probable es que te sientas agradecido contigo mismo. Recuerda las mejores cosas que te han ocurrido. Al principio todas parecían estresantes, complicadas e intimidantes, pero así crecemos esforzándonos y superando el miedo. Como se suele decir, apunta a la luna. Aunque falles, aterrizarás entre las estrellas. Ve con una cucharada de miedo y vuelve con un vagón cargado de competencias. Michelle Obama. No dejes que las creencias limitantes de otra persona se conviertan en las tuyas. A menudo sentimos que, de alguna manera, somos peores que los demás porque somos diferentes a ellos.
Sin embargo, esa diferencia es nuestra fuerza, no nuestra debilidad. Muchas personas tardan décadas en darse cuenta de esta verdad. Se avergüenzan y por eso ocultan sus rasgos más singulares. La gente lleva máscaras porque teme no ser aceptada por la sociedad. Afecta negativamente a todos los ámbitos de la vida, principalmente a la felicidad y la satisfacción. Es un reto abrirse a los demás, confiar y establecer relaciones estrechas hasta que nos aceptamos a nosotros mismos. Por eso, nos sentimos muy solos. La aceptación absoluta de uno mismo empieza por darse cuenta de su valor total. En primer lugar, debes perdonarte por las cosas que no estaban bajo tu control. Si te ocurrió algo terrible en el pasado, no es culpa tuya. Si tú o tu familia se han enfrentado a dificultades, enfermedades o pobreza, no por ello son peores. Por desgracia, a veces nos castigamos inconscientemente por algo de lo que no somos culpables. Seguimos diciéndonos a nosotros mismos que no merecemos cosas buenas, amigos, amor y carreras. Debemos cambiar radicalmente estos pensamientos, porque las acciones fundamentales de la vida empiezan por creer en ti mismo y en tu valía. Es esencial respetar tu historia y tu camino. Sí, puede que haya sido compleja de un modo que la mayoría de la gente que te rodea no entendería. Pero a lo largo de tu ruta, has adquirido habilidades que te han hecho más fuerte, flexible y resistente. Puede que lamentes que te haya costado tanto esfuerzo conseguir cosas que a otros les han dado casi por nada, pero lo mejor sería que valorases tu constancia y diligencia. Lo que te cuesta mucha fuerza también se ha convertido en tu ventaja. Cuando comprendes y te agradeces todo lo que has hecho, por fin ves tus debilidades como tus armas. Lo más difícil es recordar tu valor cuando otros lo ignoran, pero está en tus manos. Aceptar las creencias limitadoras de otra persona es una elección. Seguro que alguien intentará decirte que no mereces ningún beneficio y que los has obtenido por accidente, no por derecho. Intenta por todos los medios no escucharlos y recuerda tu verdad. Eres grande y te mereces todo lo que has conseguido. Mi vida se convirtió en una especie de respuesta. Tus límites no son los míos. Michelle Obama. Mejora tus habilidades sociales para tener siempre a tus seres queridos de tu lado. En tiempos difíciles, gravitamos hacia la soledad. Queremos distanciarnos del mundo entero porque estamos seguros de que nadie comprenderá nuestra lucha. Sin embargo, la interacción con un amigo puede ser la mejor medicina en esos momentos. La franqueza inherente a la amistad nos permite darnos cuenta de que no estamos solos en nuestra agitación, tristeza e inseguridad. Cuando compartimos nuestros sentimientos, comprendemos que todo el mundo pasa por batallas invisibles para los demás. A su vez, esto hace que nos sintamos menos solos. Por desgracia, muchas personas pierden la habilidad de hacer amigos en cuanto dejan de ser niños. Es mucho más difícil ser crédulo, ingenuo y honesto en la vida adulta. Mostrar tu verdadero yo, sin máscaras, es un requisito previo para la amistad. Pero cuando nos abrimos a un desconocido, siempre corremos el riesgo de ser rechazados o malinterpretados. Nos mostramos sin armadura protectora, y esto nos hace vulnerables. Por supuesto, no tenemos garantías de que todo vaya a salir bien, y de que la otra persona nos encuentre a mitad de camino. Por tanto, la apertura siempre implica superar cierto miedo e incertidumbre. Solo las personas valientes y de voluntad fuerte son capaces de un acto así, y solo ellas pueden recibir a cambio algo que no tiene precio, que adorna la vida y enriquece el alma: la amistad. Recuerda que cualquier relación íntima requiere trabajo. No es algo que se nos dé así como así. Tenemos que invertir tiempo y atención suficientes en mantener una comunicación de calidad. También requiere nuestra fuerza mental y un desarrollo personal constante. En primer lugar, debemos mejorar nuestra tolerancia y aceptación. Los problemas en las relaciones empiezan cuando nos dejamos llevar por la idea de rehacer a la otra persona. Deja que tus seres queridos sean ellos mismos, sin limitarlos, sino apreciando sus rasgos únicos y sus diferencias. Por muy importante que sea la amistad, trasladar la responsabilidad de tu felicidad a otra persona y esperar que cubra todas tus necesidades es una estrategia perdedora. Ser un buen amigo significa agradecer sinceramente a tus seres queridos lo que aportan a tu vida, y no exigir lo que no pueden darte. No esperes la perfección de ti mismo ni de los demás. Debemos aprender a respetar la singularidad de nuestros amigos y a tratarla con cuidado,
con amor. Una vez que perfeccionemos nuestras habilidades sociales, nuestras relaciones cercanas se convertirán en un espacio seguro que nos proporcionará una sensación de hogar y pertenencia y nos ayudarán a confiar en el mundo. La vida no es perfecta, contiene periodos difíciles y es imposible evitarlos. Lo único que podemos hacer es esforzarnos al máximo para atravesarlos con el mínimo daño y descubrir valiosas lecciones por el camino. Debemos recordar que cualquier malestar es una herramienta para nuestro crecimiento personal. Todas las dificultades que superamos, luchando contra el miedo y la inseguridad, nos fortalecen y nos aportan una experiencia inestimable. Debemos respetar nuestro camino y no avergonzarnos de las peculiaridades y diferencias adquiridas en él. La clave de la satisfacción en la vida reside en aceptarte a ti mismo y a los que te rodean por lo que son. Eres una persona lo suficientemente buena en su singularidad y digna de todas las cosas buenas del mundo, aunque alguien intente convencerte de lo contrario. Cuando sientas que se te han echado encima demasiadas cosas y que ya no puedes controlarlo todo, cambia tu atención hacia algo pequeño que puedas manejar y en lo que puedas concentrarte. Trátate con cuidado y paciencia durante esos periodos, como harías con un ser querido. Intenta encontrar fuerzas para acudir a tus amigos en busca de apoyo y comparte con ellos tus luchas. Te ayudará a animarte y a darte cuenta de que no te encuentras en soledad.